Mi jefe entrelazó los dedos. Su sonrisa goteaba falsa simpatía. Emma, comenzó, tu dedicación es inspiradora, pero vamos a ascender a Jessica. Ella tiene esa cualidad de liderazgo natural. Mantuve mi rostro inexpresivo mientras le entregaba el sobre. Su confusión fue deliciosa cuando descubrió no solo mi renuncia, sino los contratos firmados con nuestro cliente más importante, que acababa de aceptar seguirme a mi nueva firma. Hemos decidido optar por Jessica para el puesto de especialista senior en contratos. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como una nube tóxica. La oficina de Richard de repente se sintió más pequeña, el aire más tenue. Mantuve una compostura perfecta, la columna recta, las manos cuidadosamente cruzadas sobre mi regazo, mi rostro una máscara cuidadosamente construida de decepción profesional. No devastación, no rabia, solo la cantidad apropiada de decepción que un empleado dedicado podría mostrar después de ser pasado por alto para un ascenso. Mi voz no vaciló. 7 años negociando contratos multimillonarios me habían enseñado algo sobre las caras de póker. Richard entrelazó los dedos sobre su pulido escritorio de caoba, el escritorio que le había ayudado a ganar con mis horas facturables. Sus labios se curvaron en lo que probablemente pensó que era una sonrisa comprensiva, pero la presunción se filtró como aceite en el agua. Emma, tu dedicación es realmente inspiradora, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tus habilidades técnicas son excepcionales, pero el liderazgo requiere cierta cualidad natural. Jessica tiene ese algo intangible, la presencia ejecutiva. Traducción. Jessica se ríe de sus chistes en la hora feliz mientras yo todavía estoy en mi escritorio cerrando tratos. Asentí pensativamente, como si considerara su sabiduría. Entiendo, dije, mi voz mesurada y tranquila. Puedo preguntar qué podría mejorar específicamente para futuras consideraciones. La ligera ampliación de sus ojos me dijo que no esperaba una respuesta tan razonable. Richard se movió en su silla de cuero, la que compró después de que yo trajera la cuenta de Westbrook Industries el año pasado. Bueno, no se trata realmente de mejorar. Eres excelente en lo que haces. Se trata más de... Hizo un gesto vago con sus manos cuidadas. Presencia ejecutiva, dinámica de equipo. Jessica conecta con la gente. Jessica conecta con la gente adecuada. Corregí en silencio, específicamente Richard y los otros 3 hombres del comité ejecutivo. A través de la pared de cristal de su oficina, podía verla observando nuestra reunión desde su escritorio, fingiendo revisar documentos mientras robaba miradas hacia nosotros. Su blazer de diseñador, comprado con la tarjeta de la empresa para reuniones con clientes, complementaba perfectamente su cabello con mechas. Aprecio la retroalimentación, dije, buscando mi portafolio de cuero, el que me había comprado después de traer a Meridian Systems, lo que había aumentado nuestros ingresos anuales en un 22%. No se requería tarjeta de la empresa. Richard se relajó visiblemente, claramente aliviado de que no fuera a hacer una escena. En su mundo, las mujeres que expresaban decepción eran emocionales. Las mujeres que expresaban enojo eran difíciles. Yo no sería ninguna de las dos. Genial. Bueno, sé que seguirás siendo un miembro valioso del equipo. Jessica necesitará tu apoyo durante esta transición, dijo, ya buscando su teléfono, despidiéndome. Me levanté suavemente, sonreí profesionalmente y coloqué un sobrecrema sellado en su escritorio. ¿Qué es esto? Levantó la vista, con el ceño fruncido. Mi respuesta formal a la decisión de ascenso, dije amablemente. Por favor, revísela cuando le convenga. Agradecería su firma en la segunda página. La confusión cruzó por su rostro. Esto no estaba en su guión. Bien. Me di la vuelta y salí, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto. Jessica rápidamente desvió la mirada cuando pasé junto a su escritorio. Otros 3 asociados de repente se interesaron mucho en las pantallas de sus computadoras. Todos sabían que me habían pasado por alto de nuevo. Las puertas del ascensor se cerraron y me permití exactamente 3 respiraciones profundas antes de que la máscara volviera a su lugar. Mi rutina del lunes por la mañana continuó como de costumbre. Saludé con la cabeza a Greta en la recepción, saludé a Marco de informática y me instalé en mi escritorio meticulosamente organizado. 8:47 de la mañana. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Meredith, la directora financiera que se jubilaba. Lo hiciste. Le respondí con un simple, hecho. Abrí el sobre que ahora estaba en mi pantalla y saqué el informe de ingresos trimestrales que había compilado pero que nunca compartí con Richard.
El que mostraba que había gestionado personalmente el 42,7% de los contratos de clientes de Henderson y Meyer el último trimestre. El que mostraba que mis horas facturables superaban las de Jessica en un 43%. El que mostraba las puntuaciones de satisfacción del cliente donde mi nombre encabezaba constantemente la clasificación. El teléfono de mi escritorio sonó precisamente a las 9:05 de la mañana, la extensión de Richard. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Emma Lawson. Emma, su voz era tensa. ¿Podrías volver a mi oficina, por favor? Me estoy preparando para la teleconferencia de Dawson a las 9:30. Respondí con calma. Funcionaría a las 10:15. La pausa fue deliciosa. Ahora sería mejor, dijo, con un nuevo tono en su voz. Llegué exactamente 3 minutos después, tiempo suficiente para que él se preocupara, pero no lo suficiente como para afirmar que estaba siendo insubordinada. El sobre estaba abierto sobre su escritorio, su contenido esparcido ante él. Su rostro había perdido su presumida confianza, reemplazada por algo entre la sorpresa y la ira. ¿Qué es esto? Golpeó con un dedo los papeles. Mi carta de renuncia está encima, dije servicialmente, con efecto inmediato, como se describe en la sección 3 de mi contrato de trabajo con respecto a ascensos pasados. Sé cómo es una carta de renuncia, espetó. Estoy preguntando sobre esto. Levantó el segundo documento, el que tenía el membrete de Westbrook Industries y el contrato recién firmado. Ese sería el nuevo acuerdo de servicios de Westbrook, respondí uniformemente. Con una empresa llamada Outcome Partners. Kate Amanios, E.S. Outcome Partners. Su voz se quebró. Esto es Westbrook. Son nuestro cliente más grande. Lo eran, corregí suavemente. El CEO estaba bastante interesado en nuestro nuevo modelo de contrato, uno que factura en función de los resultados exitosos en lugar de las horas facturables. Se han comprometido a un acuerdo exclusivo de 2 años. La boca de Richard se abrió y cerró como un pez que de repente se encuentra en tierra firme. Sus ojos se dirigieron a la página de la firma donde el distintivo garabato de Thomas Westbrook hacía oficial la transición de $60 millones. Esto es incumplimiento de contrato. Esto es robo de clientes. Su voz se elevó con cada palabra. Negué ligeramente con la cabeza. Es posible que desee revisar la sección 8.2 de mi contrato de trabajo. Los pactos de no competencia no son aplicables en este estado cuando un empleado es pasado por alto para un ascenso 2 veces en favor de candidatos menos calificados. Hice una pausa. Su departamento legal redactó esa cláusula. En realidad. Irónico. La sangre se le drenó de la cara cuando comprendió. No solo me estaba perdiendo a mí. Estaba perdiendo a Westbrook. Y no solo perdiendo a un cliente, sino viéndolos firmar con un modelo de negocio revolucionario que haría que Henderson y Meyer parecieran anticuados y demasiado caros. No puedes. Empezó. Mis objetos personales han sido retirados de mi escritorio. Interrumpí suavemente. Mis archivos están organizados de acuerdo con el protocolo de la empresa. Jessica no debería tener problemas para hacerse cargo de mis cuentas restantes, las que decidan quedarse, por supuesto. Me puse de pie, alisándome la falda. Necesitaré su firma acusando recibo de mi renuncia. Richard me miró fijamente, viéndome de verdad, quizás por primera vez en 7 años. ¿Has estado planeando esto?, dijo lentamente. Lu Sashuv, la Marada Uniformet. Digamos que he aprendido a prepararme para todos los resultados potenciales. Eso es lo que hace a un buen especialista en contratos, después de todo. Salí sin esperar su respuesta, pasando el escritorio de Jessica donde estaba sentada congelada, pasando las miradas curiosas de los colegas que pronto estarían luchando mientras se difundían las noticias. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Meredith, sala de conferencias reservada para las 2 de la tarde. 5 más listos para firmar. El sol de la mañana se sentía diferente en mi rostro cuando salí por la puerta giratoria del edificio por última vez. No solo había renunciado, no solo había tomado un cliente, había cambiado el juego por completo, y recién estaba comenzando. El aire de la mañana se sentía eléctrico contra mi piel mientras me alejaba de Henderson y Meyer por última vez. La libertad tiene un aroma particular, como el hormigón lavado por la lluvia y la posibilidad. Miré mi reloj, 9:47 de la mañana. Para el mediodía, Richard estaría en modo de emergencia. Para el final del día, el pánico se instalaría. Sonreí al pensarlo, permitiéndome este momento de satisfacción mientras me deslizaba en la cafetería de la esquina donde había pasado innumerables almuerzos elaborando mi plan de escape. Hace 7 años, entré en Henderson y Meyer con un optimismo idealista y un título de abogado recién impreso.
Recordé mi primera semana, el orgullo de haber aterrizado en una de las firmas de consultoría legal más prestigiosas de Chicago, el peso de mis nuevas tarjetas de presentación en mi bolsillo, la creencia sincera de que la dedicación y la excelencia serían reconocidas y recompensadas. El recuerdo de mi primera idea robada surgió cuando pedí mi americano habitual. Fue durante la negociación del contrato de Calewa Manufacturing, apenas 6 meses después de mi llegada. Había desarrollado un enfoque innovador para su estructura de licencias internacionales que les ahorraría millones al tiempo que garantizaría un mejor cumplimiento. Lo compartí durante la reunión del equipo, viendo a los socios asentir con aprobación. 2 semanas después, Mark Daniels lo había presentado como su propio avance durante la reunión con el cliente. Me senté en silencio en la mesa de conferencias, con el estómago revuelto, mientras él aceptaba elogios por mi trabajo. Cuando lo confronté después, su respuesta había sido casual, casi aburrida. Así es como funciona aquí, novata. Las ideas del equipo pertenecen a la firma. Sus ojos se habían dirigido a la oficina de la esquina donde Richard presidía. Aprende a jugar el juego si quieres progresar. El barista llamó mi nombre, interrumpiendo el recuerdo. Recogí mi café y encontré una mesa tranquila en la esquina, sacando mi teléfono para buscar mensajes de Meredith sobre nuestra reunión de la tarde con los otros desertores. El patrón había continuado a lo largo de los años. Mis soluciones de contrato para Barton Healthcare se habían convertido en el enfoque innovador de Jessica. Mi estrategia de mitigación de riesgos para Pioneer Tech había aparecido repentinamente en la presentación de Richard a la junta ejecutiva. Cada vez, me tragaba la frustración y trabajaba más duro, creyendo que eventualmente los resultados hablarían por sí mismos. No fue hasta el proyecto Meridian Systems, hace 3 años, que el problema más profundo se enfocó. Su CEO, Diane Winters, me había llevado a un lado después de que habíamos finalizado su acuerdo de servicio. Emma, quiero ser directa contigo, había dicho, con voz baja. Firmamos con tu firma debido a tu enfoque, pero me preocupan tu estructura de facturación. Me había puesto rígida, pensando que estaba negociando tarifas más bajas. El modelo de horas facturables crea incentivos perversos, continuó. Tu firma no tiene motivación para resolver nuestros problemas de manera eficiente. Cuanto más tiempo lleve, más ganarás. Sus palabras habían golpeado como un rayo. Por supuesto, ella tenía razón. Todo nuestro modelo de negocio recompensaba la ineficiencia. Los socios celebraban a los asociados que podían estirar las soluciones de 20 horas en 40 horas facturables. Rastreábamos las horas capturadas, en lugar de los problemas resueltos. El éxito significaba maximizar la factura, no maximizar los resultados del cliente. Esa noche, comencé una nueva hoja de cálculo, una que mantuve estrictamente en mi computadora portátil personal. Comencé a documentar las frustraciones de los clientes, las quejas susurradas y la desconexión entre lo que necesitaban y lo que Henderson y Meyer entregaban. Durante las reuniones con café y las llamadas fuera del horario laboral, hice preguntas cuidadosas. ¿Cómo miden el éxito? ¿Qué los mantenía despiertos por la noche? ¿Qué cambiarían de trabajar con consultores legales si pudieran? Los patrones emergieron claramente. Los clientes odiaban los costos impredecibles. Les molestaba pagar tarifas premium para que los asociados junior aprendieran a su costa. Querían socios en su éxito, no proveedores con intereses en conflicto. Las noches en mi apartamento se dedicaron a diseñar un modelo diferente. Cubrí mis paredes con notas adhesivas y diagramas de flujo, dibujando un enfoque que alinearía mis intereses con los de mis clientes. La mesa de mi cocina desapareció debajo de blocs legales llenos de fórmulas y proyecciones. La solución se cristalizó gradualmente. Tarifas fijas vinculadas a resultados específicos, entregables claramente definidos con métricas de éxito, riesgo y recompensa compartidos, una inversión completa del paradigma de horas facturables que había dominado la consultoría legal durante décadas. Pero el momento crucial, el que transformó la rebelión teórica en acción concreta, llegó hace 6 meses durante la renovación anual del contrato de Westbrook Industries. Thomas Westbrook había solicitado un almuerzo privado. Como CEO de nuestro cliente más grande, tales solicitudes no eran inusuales. Lo inusual fue su elección del lugar, no el habitual restaurante de carnes con cuenta de gastos, sino una modesta tienda de sándwiches cerca de sus oficinas. Emma, siempre he apreciado tu franqueza, dijo después de que pedimos. Su rostro curtido parecía cansado. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que recordaba. Así que voy a ser directo contigo. Estamos considerando otras opciones cuando termine este contrato. Mi estómago se hundió. Perder a Westbrook sería catastrófico para Henderson y Meyer y probablemente se me culparía a mí, su gerente de cuenta. ¿Puedo preguntar por qué?
Mantuve mi voz uniforme, profesional. Thomas suspiró, pasándose una mano por su cabello plateado. El trimestre pasado, le pagamos a su firma $427,000. He estado tratando de justificar ese gasto a mi junta. El complejo marco regulatorio. Commence automaticamente. No es el problema, interrumpió suavemente. El problema es que no puedo conectar esas horas con resultados comerciales reales. Estamos pagando por el tiempo, no por los resultados. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que me ha preguntado mi división de fabricación? Dijo. ¿Por qué les pagan lo mismo si ganamos o perdemos? Algo cambió dentro de mí en ese momento. La pieza final encajó en su lugar. Mi Erisk. ¿Qué pasaría si hubiera una manera diferente? Pregunté. ¿Y si pudieran pagar por resultados en lugar de horas? Sus cejas se levantaron. Estoy escuchando. Una estructura de tarifa fija, entregables claramente definidos, bonos de rendimiento vinculados a sus métricas de éxito, una verdadera asociación donde solo tenemos éxito cuando ustedes lo hacen. Henderson y Meyer estarían de acuerdo con eso. El escepticismo coloreó su voz. Ellos no, dije, las palabras formándose antes de que hubiera procesado completamente las implicaciones. Pero yo sí. La conversación que siguió duró 3 horas. Al final, el esquema de Outcome Partners existía en una servilleta entre nosotros, y la semilla de mi partida de Henderson y Meyer había echado raíces firmes. En las semanas que siguieron, me preparé meticulosamente. Incorporé mi nueva firma, aseguré un modesto espacio de oficina y redacté el modelo de contrato revolucionario que se convertiría en mi firma. Identifiqué otros talentos pasados por alto en firmas competidoras que compartían mi visión, y cuidadosamente y en silencio senté las bases con el equipo legal de Westbrook para su transición a mi nueva compañía. Mi teléfono sonó, trayéndome de vuelta al presente. Un mensaje de texto de Meredith. Richard en colapso total. Reunión de emergencia de la junta convocada. Jessica parece haber visto un fantasma. Sonreí, terminé mi café y me levanté para irme. Las semillas del descontento habían sido plantadas hace años por los propios Henderson y Meyer. Hoy, comenzarían a cosechar lo que habían sembrado, y yo comenzaría a construir algo mejor desde cero. Salí de la cafetería y me dirigí al espacio de coworking que había asegurado 3 meses antes, mi sede temporal hasta el lanzamiento oficial de Outcome Partners. No se me escapó la ironía de que mientras Richard había estado ocupado programando celebraciones con champán para el ascenso de Jessica, yo había estado firmando un contrato de arrendamiento y pidiendo tarjetas de presentación. Mi teléfono sonó con otro mensaje de texto de Meredith. La reunión sigue en pie para las 2. Traigo las proyecciones financieras que solicitaste. P de la planta de escritorio de reemplazo ya está muerta. Sonreí a pesar de mí misma. Meredith Collins había sido la parte más inesperada de mi plan. La directora financiera de la firma no era alguien a quien hubiera considerado una rebelde, con sus zapatos sensatos, sus estándares contables meticulosos y sus 27 años en Henderson y Meyer. Sin embargo, se había convertido en mi aliada más valiosa. Nuestra improbable asociación había comenzado hace 4 meses durante la revisión anual del presupuesto. Había notado discrepancias en la forma en que se calculaba la rentabilidad del cliente y le había enviado un análisis detallado. En lugar de descartar mis observaciones, me invitó a almorzar. Eres la primera persona en 15 años que realmente entiende estos números, dijo, estudiándome por encima de sus gafas. Y tienes razón, las métricas son incorrectas. Ese almuerzo se convirtió en una serie de conversaciones donde Meredith reveló gradualmente sus propias frustraciones con la cultura cada vez más impulsada por las ganancias de la firma. Cuando compartí cautelosamente mi visión alternativa, esperaba escepticismo. En su lugar, se convirtió en su campeona. Me jubilo en 6 meses, me dijo. Demasiado tarde para cambiar a Henderson y Meyer, pero no demasiado tarde para ayudar a construir algo mejor. Con la guía de Meredith sobre la estructura financiera, mi visión había ganado una base sólida, pero sabía que no podía construir una firma revolucionaria sola. Necesitaba un equipo de profesionales con ideas afines, que no acudieran corriendo a Richard con mis planes. La industria estaba llena de gente brillante frenada por estructuras y prejuicios anticuados. Había pasado años observando a quien se pasaba por alto, quien se quejaba del status quo, quien mostraba destellos de pensamiento innovador rápidamente sofocado por socios ligados a la tradición. Mi primer objetivo de reclutamiento había sido Alice Chin, una asociada de contratos en Davenport Legal, a quien había conocido en conferencias de la industria, brillante pero repetidamente pasada por alto para un ascenso debido a su falta de pulido,
código para su estilo de comunicación directa y su negativa a participar en la política de la oficina. Nuestra conversación en una cumbre de tecnología legal había sido cuidadosamente informal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todavía estamos usando el mismo modelo de facturación de la década de 1950? Le pregunté mientras esperábamos que comenzara un panel. Sus ojos se iluminaron. Solo todos los días. Mis clientes odian la imprevisibilidad y yo odio rastrear mi vida en incrementos de 6 minutos. 3 reuniones con café después, Alice se había convertido en el primer miembro de lo que en privado llamé mi red en la sombra. Había aceptado unirse a Outcome Partners una vez que se lanzara, aportando su experiencia en contratos de tecnología y sus relaciones leales con los clientes. Luego vino James Washington, un especialista en evaluación de riesgos cuyos enfoques innovadores en Burger y Klein fueron constantemente marginados por métodos más conservadores. Luego Nadia Patel, cuya mentalidad orientada al cliente la había hecho popular entre los clientes pero impopular entre los socios enfocados en maximizar las horas facturables. Uno por uno, identifiqué y recluté cuidadosamente un equipo de 6 profesionales excepcionales, todos infravalorados en sus empresas actuales, todos entusiasmados con la visión de un tipo diferente de práctica de consultoría legal. El delicado equilibrio era mantener el secreto absoluto mientras se seguía desempeñando impecablemente en Henderson y Meyer. No podía arriesgarme a que Richard descubriera mis planes antes de que estuvieran completamente formados. Cada reunión se llevó a cabo fuera del sitio, cada comunicación cuidadosamente redactada y enviada a través de cuentas personales. Las consideraciones éticas pesaron mucho. Había revisado mi contrato de trabajo repetidamente, asegurándome de operar dentro de sus límites. Nunca me acerqué a los clientes de Henderson y Meyer directamente sobre mi nueva empresa mientras todavía estaba empleado. Nunca utilicé los recursos de la empresa para mi planificación. Mantuve un límite claro entre mi trabajo para la firma y mi preparación para la independencia. Aún así, el conflicto me preocupaba durante las noches de insomnio. 7 años de mi vida profesional se habían dedicado a Henderson y Meyer. A pesar de los desaires y el crédito robado, una parte de mí todavía sentía la atracción de la lealtad, o tal vez era solo familiaridad disfrazada de lealtad. Una tarde particularmente difícil, llamé a Meredith en un momento de duda. ¿Estoy siendo mezquina?, le pregunté, desperdiciando una carrera estable porque no me ascendieron. Su respuesta había sido característicamente contundente. Emma, esto no se trata de un ascenso, se trata de construir algo que realmente sirva mejor a los clientes. Si te quedas, estás eligiendo la comodidad sobre el propósito. Esas palabras habían fortalecido mi resolución. Esto no se trataba solo de reconocimiento profesional, se trataba de crear un modelo que se alineara con mis valores. La planificación más intensiva se había llevado a cabo durante las sesiones de estrategia 2 veces por semana en mi apartamento. Mi mesa del comedor se convirtió en el centro de mando cuando mi equipo en la sombra se reunía después del horario laboral. Con las computadoras portátiles abiertas, los recipientes para llevar esparcidos entre los blocs legales y las hojas de cálculo. La clave son los resultados cuantificables, había insistido James durante un debate apasionado sobre nuestra estructura de contrato. Necesitamos métricas que tanto los clientes como nosotros estemos de acuerdo en que representan el éxito y niveles de precios escalables. Alicia agregó, no todos los clientes necesitan el paquete completo. Nadia se había centrado en la experiencia del cliente. Necesitamos demostrar valor desde el primer día. No más procesos misteriosos ocultos detrás de la jerga legal. Estas sesiones habían refinado mi concepto inicial en un plan de negocios integral. Diseccionamos los contratos tradicionales, reimaginamos la incorporación de clientes, desarrollamos herramientas de evaluación patentadas y creamos modelos de precios transparentes vinculados a entregables específicos. El avance en nuestro modelo de pago había venido de Meredith. Había llegado a una sesión con una pila de hojas de cálculo y un brillo en los ojos. ¿Qué pasa si, propuso, extendiendo los papeles sobre mi mesa, estructuramos una tarifa base más incentivos de rendimiento? Los clientes obtienen certezas sobre los costos mínimos y nosotros obtenemos recompensas por resultados excepcionales. Sus décadas de experiencia financiera habían transformado ideas teóricas en sistemas prácticos. Nos había mostrado cómo construir rentabilidad sin explotar a los clientes, cómo estructurar contratos que protegieran el flujo de caja al tiempo que alineaban los intereses. Al entrar al espacio de coworking, moderno, lleno de luz natural, nada parecido a la rigidez de los paneles de madera de Henderson y Meyer, sentí una oleada de certeza. La red en la sombra estaba a punto de salir a la luz. Mi oficina temporal tenía un escritorio simple,
mi computadora portátil y una pizarra blanca cubierta con nuestra línea de tiempo de lanzamiento. En el escritorio había una pequeña planta en maceta, un regalo de Alice, con una nota: algo nuevo está creciendo. Miré mi reloj, 11:30 de la mañana. En 2 horas y media, mi equipo en las sombras se reuniría por primera vez como socios oficiales, y Outcome Partners / Westbrook Industries sería anunciado como nuestro cliente fundador. Henderson y Meyer comenzarían a entender exactamente lo que habían perdido. Mi teléfono sonó de nuevo, un mensaje de texto de Thomas Westbrook. Richard llamó. Ofreció un descuento del 15% para mantener nuestro negocio. Le dije: no estamos buscando horas más baratas, estamos buscando mejores resultados. Buena suerte hoy. Sonreí, dejé mi teléfono a un lado y abrí mi computadora portátil para prepararme para la reunión de la tarde. Las semillas de descontento se habían convertido en una red de visión compartida, y ahora esa red estaba a punto de cambiarlo todo. La reunión de las 2 de la tarde con mi equipo en la sombra, ahora oficialmente mis socios, terminó con una determinación silenciosa, en lugar de champán. Todavía no estábamos celebrando. Hoy marcaba el comienzo de nuestro verdadero trabajo, no su culminación. Los veré a todos mañana en la nueva oficina, dije mientras recogíamos nuestros materiales. 9 de la mañana en punto. Nuestra ubicación permanente no se parecía en nada al reluciente rascacielos del centro de Henderson y Meyer, con sus vistas panorámicas del lago y su pretenciosa colección de arte. Habíamos elegido una fábrica textil convertida en West Loop, un edificio de ladrillos con vigas a la vista, ventanas de fábrica y una historia de hacer cosas que servían para propósitos prácticos. El simbolismo no fue accidental. Mientras que Henderson y Meyer vendían prestigio y tradición, nosotros venderíamos resultados e innovación. Su caoba y cuero proyectaban establecimiento, nuestro ladrillo y acero proyectaban sustancia. Después de que la reunión se dispersó, conduje al nuevo espacio para una inspección final antes de la mudanza oficial de mañana. El sol de la tarde entraba a raudales a través de las altas ventanas, proyectando largos rectángulos de luz sobre los pisos de concreto pulido. Los contratistas habían terminado justo a tiempo, estaciones de trabajo ensambladas, red instalada, sala de conferencias lista con su mesa de madera recuperada. Caminé lentamente, colocando mentalmente a cada miembro del equipo en su espacio. Alice cerca de las ventanas donde trabajaba mejor. James junto a la pared de estrategia donde mapearíamos los proyectos de los clientes. Nadia cerca del área de colaboración que ella había ayudado a diseñar. Mi propia oficina era modesta, con paredes de vidrio para mayor transparencia, pero ubicada para permitir conversaciones privadas cuando fuera necesario. Sin muebles de estatus, solo diseño funcional. La única indulgencia era un pequeño balcón con vista al vecindario, donde imaginaba tomar descansos cuando el pensamiento estratégico requería aire fresco. Mientras estaba de pie en el espacio vacío, repasé los eventos de la mañana en mi mente, la culminación de meses de cuidadosa planificación. Había llegado a Henderson y Meyer antes de lo habitual, antes que la mayoría de los asociados. El guardia de seguridad había asentido con su saludo habitual, sin saber que sería nuestro último. Mi escritorio estaba exactamente como lo había dejado el viernes. Organizado, minimalista, profesional. Nada personal había decorado mi espacio de trabajo durante meses. Había estado quitando artículos lentamente, preparándome para este día. Los pocos efectos personales restantes cabían en una pequeña bolsa. Una pluma estilográfica de mi padre, un cuaderno de cuero, materiales de referencia que había comprado yo misma. Los artículos de la empresa se mantuvieron cuidadosamente ordenados. Estaba decidida a que nadie pudiera afirmar que había dejado las cosas en desorden. Más importante que los objetos físicos era la evidencia digital. Conecté mi disco duro externo, manteniéndolo cuidadosamente separado del equipo de la empresa, y transferí copias finales de mis métricas de rendimiento, encuestas de satisfacción del cliente e informes de ingresos, todos los datos a los que tenía derecho según mi contrato de trabajo. Todos meticulosamente documentados para los inevitables desafíos legales que Richard intentaría. Mi tarea final había sido hacer una copia de seguridad de los intercambios de correo electrónico que demostraban que mis ideas se apropiaron sin crédito, no con fines de litigio. No tenía ningún interés en una batalla legal prolongada, sino como protección contra cualquier intento de dañar mi reputación profesional. A las 8:30 de la mañana, toda la evidencia de mis 7 años estaba contenida en una pequeña bolsa, en una pequeña unidad. 7 años destilados en lo que se podía llevar en una mano. Debería haberse sentido triste. En cambio, se sintió como una liberación. El recuerdo del rostro de Richard cuando abrió el sobre todavía me traía una oleada de satisfacción.
Había visto el momento exacto en que amaneció la comprensión. Los ojos muy abiertos, la mandíbula floja, el rubor de la incredulidad enojada. No solo había perdido un empleado, había perdido un cliente fundamental y se enfrentaba a una amenaza existencial para su modelo de negocio. Esto no se quedará así, espetó, con amenazas legales ya formándose. Ningún tribunal permitirá este tipo de innovación. Había sugerido con calma, servicio centrado en el cliente, prácticas comerciales éticas. Su rabia incoherente me había dicho todo lo que necesitaba saber sobre los verdaderos valores de Henderson y Meyer. Ni una sola vez en su protesta había mencionado las necesidades del cliente o la calidad del servicio. Sus preocupaciones se centraban por completo en la pérdida de ingresos y las amenazas competitivas. Cuando salí de su oficina por última vez, el efecto dominó fue inmediato. Los asociados levantaron la vista de sus escritorios, sintiendo algo trascendental. La firma operaba con jerarquías sutiles y dinámicas de poder. Podían leer el cambio en la atmósfera como animales que perciben una tormenta que se avecina. Jessica me había llamado la atención al otro lado de la oficina, su expresión cambiando de satisfacción engreída a preocupación incierta. Había querido el título de mi trabajo, sin entender la carga que conllevaba, especialmente ahora. Emma, me llamó mientras me dirigía al ascensor. ¿Está todo bien? Hice una pausa, considerando mi respuesta cuidadosamente, profesional hasta el final. Felicidades de nuevo por el ascenso, Jessica. Estoy segura de que Richard te informará sobre la situación de Westbrook. Necesitarán atención inmediata. Le ofrecí una pequeña sonrisa. Su transición de contrato es algo compleja. La confusión en sus ojos había cambiado los primeros destellos de pánico. Jessica era muchas cosas, pero no era estúpida. Podía sentir que había heredado un desastre potencial. Cuando las puertas del ascensor se cerraron en Henderson y Meyer por última vez, me permití una pequeña sonrisa privada, no de malicia, sino de finalización. La fase 1 concluyó perfectamente. Ahora, de pie en la nueva oficina de Outcome Partners mientras el atardecer pintaba las paredes de ladrillo de color dorado, finalmente permití que se rompiera la presa emocional. Durante 4 meses, había operado con una compartimentación despiadada. Planificar mientras se realiza, construir mientras se mantiene, crear mientras se concluye. Me hundí en la silla de mi oficina, el único mueble ya en su lugar, y sentí las primeras lágrimas deslizarse por mi mejilla, no de tristeza ni de arrepentimiento, sino de la abrumadora liberación de presión. 7 años de frustración reprimida, de sonreír a través del crédito robado, de ver la mediocridad recompensada mientras se explotaba la excelencia, todo eso me atravesó en oleadas. El miedo siguió rápidamente. Había dejado la seguridad de una firma establecida por la incertidumbre del emprendimiento. 6 personas habían confiado en mi visión lo suficiente como para unírseme. Westbrook había apostado su estrategia legal por nuestro modelo mejorado. La responsabilidad era enorme, pero debajo del miedo había algo más fuerte, una base de certeza. El modelo era sólido, el equipo era excepcional, el mercado estaba listo para la disrupción y finalmente yo era el arquitecto de mi propio destino. A medida que caía la oscuridad afuera, me moví por la oficina, encendiendo las luces una por una. Mañana, estos espacios se llenarían de energía, ideas y propósito. Mañana, comenzaríamos a construir algo que reflejara nuestros valores en lugar de comprometerlos. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Alice. Acabo de recibir una llamada de Kenneth de Meridian Systems. Se enteró de tu mudanza. Quiere ser nuestro segundo cliente. Dice que ha estado esperando que alguien arregle esta industria rota. Estás libre para almorzar mañana. La reivindicación me recorrió. Nunca se trató de robar clientes. Se trataba de responder a una necesidad que siempre había existido pero que las empresas tradicionales se negaban a reconocer. Caminé hacia las ventanas que daban a la ciudad. En algún lugar, Richard probablemente estaba acurrucado con sus socios, diseñando estrategias de control de daños. Jessica probablemente estaba revisando los archivos de Westbrook, dándose cuenta de la complejidad que había heredado. Y Thomas Westbrook tal vez le estaba explicando a su junta por qué su estrategia legal acababa de mejorar drásticamente. Respiré hondo y me volví para irme, deteniéndome en la puerta para mirar hacia atrás a la oficina vacía que pronto se convertiría en un centro de transformación. En la pared, nuestro sencillo enunciado de misión esperaba la presentación de mañana. El éxito se comparte. Los resultados importan. Los clientes primero. La salida perfecta no se trataba solo de dejar Henderson y Meyer, se trataba de entrar en algo infinitamente mejor. La mañana después de mi última visita a nuestra nueva oficina, la realidad golpeó con fuerza.
Westbrook Industries y el recién interesado Meridian Systems representaban victorias impresionantes, pero 2 clientes, incluso grandes, no eran suficientes para mantener una firma de 6 socios y el personal de apoyo que necesitábamos contratar. Teníamos 6 meses de capital operativo. El reloj corría. Nuestro día de lanzamiento oficial trajo emoción teñida de ansiedad mientras nos reuníamos en nuestra nueva sala de conferencias. Nadie expresó lo que todos estaban pensando. Henderson y Meyer no se van a quedar de brazos cruzados, dijo, golpeando su bolígrafo contra su cuaderno. Richard tiene conexiones en toda la industria. Deberíamos prepararnos para el contragolpe. No se equivocaba. Al final de nuestra primera semana, habíamos escuchado de 3 clientes potenciales que de repente se habían retirado de las reuniones. Uno fue lo suficientemente honesto como para decirnos por qué. Richard Holloway había llamado personalmente a su CEO. El director de operaciones admitió: escuchamos que se enfrentaba a posibles acciones legales por la caza furtiva de clientes. No podemos arriesgarnos a quedar atrapados en el fuego cruzado. Ese viernes, James arrojó una carta legal sobre la mesa de conferencias. Cese y desista, anunció. Afirman que estamos haciendo un mal uso del lenguaje contractual propietario. ¿Lo estamos?, preguntó Alice, buscando el documento. Por supuesto que no, respondí, manteniendo la compostura a pesar del nudo en el estómago. Están pescando tácticas de intimidación estándar. Pero en privado, la presión pesaba mucho. Cada mañana, llegaba a la oficina antes que nadie, revisaba nuestras proyecciones financieras, ajustaba nuestros cálculos de pista. Cada noche, era la última en irme, a menudo sentada sola en mi pequeño balcón, preguntándome si había llevado a mi equipo a un precipicio en pos de una visión que solo yo podía ver. El punto de inflexión llegó inesperadamente. La Asociación de Tecnología Legal de Chicago había invitado a oradores para su conferencia anual. Cuando un presentador programado canceló en el último minuto, Meredith, ahora nuestra asesora financiera oficial, aprovechó sus conexiones para asegurarme el puesto. Esta es nuestra oportunidad, dijo. 75 tomadores de decisiones en una sala. Haz que cuente. Pasé 3 días preparando esa presentación, destilando todo lo que habíamos aprendido en 20 minutos que nos lanzarían hacia adelante o confirmarían que estábamos inclinándonos ante molinos de viento. La sala de conferencias estaba medio vacía cuando comencé, un orador desconocido en un horario desfavorable. Pero mientras hablaba, describiendo la desalineación fundamental entre los modelos de facturación tradicionales y los intereses de los clientes, la gente llegó de otras sesiones. Para cuando revelé nuestro marco de contrato basado en resultados, mostrando resultados reales de nuestro trabajo con Westbrook, la sala se había llenado. La consultoría legal no tiene un problema de conocimiento, concluí. Tiene un problema de incentivos. Cuando el éxito para la empresa significa maximizar las horas en lugar de los resultados, los clientes inevitablemente pierden. Hemos creado un modelo en el que solo ganamos cuando tú ganas. Las preguntas posteriores no fueron escépticas sino hambrientas. Los líderes empresariales que luchan con los costos legales querían saber más. El asesor interno frustrado con presupuestos impredecibles solicitó reuniones. Incluso 2 profesores de la Facultad de Derecho pidieron materiales para compartir con sus clases sobre innovación legal. Esa presentación se convirtió en nuestro punto de inflexión. Lo refinamos en un roadshow, presentando en eventos de la industria en todo el Medio Oeste. Nuestro calendario comenzó a llenarse de reuniones exploratorias. No todas se convirtieron en clientes, pero lo suficiente como para extender nuestra pista. Los contraataques de Henderson y Meyer se intensificaron. Bajaron sus tarifas para clientes potenciales clave a los que nos acercábamos. Difundieron rumores sobre nuestra estabilidad financiera. Un socio particularmente agresivo incluso llamó a nuestro arrendador, sugiriendo que tal vez no cumpliéramos con vuestras obligaciones de arrendamiento. Pero el mercado estaba respondiendo a nuestro mensaje. Las empresas medianas, especialmente aquellas lo suficientemente grandes como para necesitar ayuda legal sofisticada, pero lo suficientemente pequeñas como para sentir el dolor de la facturación tradicional, comenzaron a registrarse. Habían estado atrapados durante años entre grandes firmas caras y pequeñas prácticas insuficientes. Nuestro modelo les ofreció un servicio sofisticado con costos predecibles vinculados a resultados medibles. 4 meses después, contratamos a nuestros 2 primeros asociados. 6 meses después, agregamos áreas de práctica especializadas basadas en la demanda de los clientes. 8 meses después, nos mudamos a un espacio más grande en el mismo edificio, ocupando todo el piso. Nuestro modelo de contrato evolucionó a través de la aplicación del mundo real. Desarrollamos opciones de precios escalonados,
métricas específicas de la industria y disposiciones de riesgo compartido que las empresas tradicionales no podían igualar sin reorganizar fundamentalmente todo su enfoque comercial. 9 meses después del lanzamiento de Outcome Partners, asistí a la Cumbre Nacional de Innovación Legal en Denver. Durante un descanso para tomar café por la mañana, me di la vuelta de la mesa de refrigerios y me encontré cara a cara con Richard Holloway. La sorpresa se registró en ambos rostros. Se recuperó primero, forzando una sonrisa tensa. Emma, escuché que podrías estar aquí. Richard, reconocí con un asentimiento, disfrutando de la conferencia. Miró su programa, que presentaba un panel que yo dirigía esa tarde sobre acuerdos de tarifas alternativos. Siempre es bueno mantenerse al día con las tendencias, observé. Noté las nuevas líneas de estrés alrededor de sus ojos, el ligero desorden de su apariencia normalmente impecable. La placa con el nombre de Henderson y Meyer en su solapa ahora presentaba un nuevo eslogan: soluciones legales basadas en el valor. Veo que has actualizado tu marca, observé. Se enderezó a la defensiva. La industria evoluciona, nosotros evolucionamos con ella. ¿Y cómo está manejando Jessica la transición a la facturación basada en el valor? No pude resistirme a preguntar. Requiere una mentalidad bastante diferente al trabajo por hora. Su expresión se tensó. Jessica ha pasado a otras oportunidades. Traducción. Jessica había fallado espectacularmente cuando se requerían resultados reales. Mientras se extendía un incómodo silencio entre nosotros, se acercó un organizador de la conferencia. Señorita Lawson, su reunión de preparación del panel está comenzando. Si me disculpan, le dije a Richard. Él asintió rígidamente, pero cuando me di la vuelta para irme, me llamó. Emma, miré hacia atrás. ¿Siempre se trató de esto, construir un nuevo modelo, o se trataba de demostrar un punto? La pregunta me sorprendió con su vulnerabilidad. Por un momento, vislumbré la incertidumbre detrás de su fachada pulida. Un hombre que veía cómo la industria cambiaba bajo sus pies, luchando por adaptar las prácticas que había pasado décadas dominando. Se trataba de alineación, respondí honestamente. Crear un sistema donde hacer lo correcto por los clientes significa que nos vaya bien a nosotros mismos. Absorbió esto, luego preguntó más en voz baja, y el momento. Justo después de la decisión de ascenso, lo miré directamente a los ojos. El ascenso fue solo la confirmación de lo que ya sabía, que mi visión para la consultoría legal nunca encajaría dentro de Henderson y Meyer. Asintió lentamente. Bueno, ciertamente has dejado una huella en la industria. No fue un reconocimiento de mi éxito, pero fue lo más parecido al respeto que me había mostrado. Un año después del día en que puse mi carta de renuncia en el escritorio de Richard, nos reunimos en Outcome Partners para celebrar nuestro aniversario. El equipo había crecido a 17 personas. Nuestra lista de clientes se había expandido a 23 empresas. Nuestros ingresos habían superado incluso las proyecciones optimistas de Meredith. Mientras miraba los rostros de mi equipo, dedicados, energizados, orgullosos de su trabajo, me di cuenta de que el éxito se había redefinido a sí mismo. Sí, habíamos construido una empresa rentable. Sí, habíamos atraído clientes impresionantes, pero nuestro verdadero logro fue mayor. 3 de nuestros competidores habían introducido sus propias versiones de facturación basada en resultados. Las publicaciones legales habían publicado artículos sobre la revolución del valor en la consultoría. Lo más revelador es que los clientes de toda la industria habían comenzado a exigir diferentes estructuras de tarifas a sus empresas existentes. Cambiamos más que nuestras propias trayectorias. Habíamos cambiado las expectativas de toda una industria. Levanté mi copa por mi equipo. Por un año de Outcome Partners, dije, y por todos ustedes que se arriesgaron a construir algo mejor. Los vasos tintinearon entre vítores y risas. En un momento tranquilo durante la celebración, Meredith me encontró en el balcón de mi oficina, mirando el horizonte de Chicago, pensando en Henderson y Meyer. Ella preguntó, uniéndose a mí en la barandilla. Sonreí. Estaba pensando en mañana, en a dónde vamos desde aquí. Ella asintió con aprobación. Por eso tuviste éxito. Sabes, Richard todavía está tratando de preservar el pasado. Siempre te has centrado en construir el futuro. Mientras la noche continuaba adentro, me tomé un momento más a solas con mis pensamientos. Mi jefe me había dicho una vez que carecía de esa cualidad de liderazgo natural. Se había equivocado. El liderazgo no se trataba de refinamiento social o maniobras políticas. El verdadero liderazgo se trataba de ver un mejor camino a seguir y tener el coraje de crearlo, incluso cuando tenías que construir el camino tú mismo. No solo había encontrado la manera de salir de Henderson y Meyer, había encontrado mi camino hacia algo infinitamente mejor.